Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Hermanos, nuestro Cristo, nuestro sínodo trae para ustedes en este domingo de resurrección la invitación a regocijar nuestros corazones, recibiendo a nuestro Señor con el gozo de la gracia recibida y con la seguridad de vida eterna. Contáctanos ante cualquier necesidad espiritual o el deseo de aprender más de su palabra, porque ésta te traerá gozo y paz en tu vida. Sean todos, hermanos, bienvenidos. Somos el sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago. Proclamamos como sínodo cristiano luterano confesional en Chile el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día: hoy celebramos el hecho de que Cristo es nuestro buen pastor, quien nos cuida y protege como sus ovejitas queridas. Nosotros que creemos, conocemos a nuestro buen pastor y lo seguimos con seguridad, aún al andar por valle de sombra de muerte, porque sabemos que nos protegerá con su mano poderosa. Hermanos, hemos transitado por nuestro año eclesiástico, por las temporadas de Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, y ahora iniciamos nuestra temporada de Pascua para llegar a Pentecostés y Santísima Trinidad. La lectura del día, el Salmo 23, Hechos 6, Primera de Pedro y Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. El tema del sermón que nuestro pastor nos va a entregar hoy día: Jesús es el único buen pastor. Esto está basado en el Evangelio de Juan. Y las partes del sermón: primero, Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. Segundo, Cristo desafía a conocer al malo, quien daña a sus ovejas. Y tercero, Cristo tiene una relación íntima con sus ovejas. Y la conclusión del sermón que nuestro pastor nos va a entregar: fe, vida eterna y la urgencia de evangelizar. Desde la perspectiva de nuestra Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, el sermón que nos van a entregar nuestro pastor hoy día está compuesto por la sola Escritura, la justificación por gracia mediante la fe, la persona y obra de Cristo. Cuarto, el uso de la ley. Quinto, el Evangelio como poder de Dios. Sexto, la neumatología luterana. Séptimo, la eclesiología. La iglesia es el rebaño del buen pastor. Octavo, la misión y evangelización. Y noveno, la escatología. La vida eterna prometida por el buen pastor es la esperanza que orienta toda la vida cristiana. El versículo del día: aleluya, aleluya. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Cantemos juntos el himno nacional de apertura: Me guía él. Espíritu Santo, nos reunimos
Dios escucha. Hermanos, nuestro pastor nos va a seguir con el culto del día de hoy con la invocación. Los invito a ponerse en pie para que juntos invoquemos al Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Amén. Amén. Recibamos la exhortación con humildad delante de Dios y de nuestros hermanos. Confesemos nuestros pecados. Por los pecados que hemos cometido contra Dios y contra nuestros semejantes, tanto en pensamientos, palabras y obras, por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, nos acercamos al trono de tu gracia y te suplicamos, cantando confesión de pecados. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Recibamos la absolución. Dios misericordioso tuvo compasión de nosotros al entregar a su propio Hijo a la muerte para nuestra salvación, y por amor de Él nos perdonó. Nos dio a todos los que creemos en su nombre el poder de ser sus hijos, y nos prometió el auxilio del Espíritu Santo. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu oprimido. Por el ministerio de la predicación a mi confiado, les anuncio la gracia de Cristo, nuestro Señor, y por su orden les perdono todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomemos asiento y cantemos juntos el Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial.
Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen y doy mi vida por las ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas una mesa delante de mí, En presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y doy mi vida por las ovejas. El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu. Hermanos, oremos juntos esta oración. Todopoderoso Dios, Padre de toda misericordia, ya que despertaste de muerte al gran pastor de tus ovejas, concédenos tu Espíritu Santo, a fin de que conozcamos la voz de nuestro pastor y lo sigamos, para que ni el pecado ni la muerte nos arrebate de tu mano. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Señor mío y Dios mío, cuando nos creaste hasta tu imagen, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos diste todo para señorear, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando caímos y nos diste promesa de salvación, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos elegiste como tu Israel espiritual, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando el Verbo encarnado vino a morir por nosotros, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando aún resucitó para asegurarnos vida, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando procedente del Padre y de ti nos enviaste al Consolador, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos envías a predicar en amor tu salvación, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando prometes estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, eso hubiera sido suficiente. Señor mío y Dios mío, cuando nos lleves a la vida eterna, junto a tu gloria y la del Padre, ya no necesitaremos nada más, rebosaremos de gozo. Amén. Hermanos, oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad.
Hermanos, ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Por favor, hermano Julio, ¿puede leer la primera lectura? Buenas tardes, iglesia. La primera lectura corresponde al texto de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 9. En el capítulo 7, segunda parte del versículo A y del 51 al 60. Entonces, Esteban, sin temor, servía a su buen pastor, aun cuando se enfrentó con las amenazas de los judíos. Al morir, fue recibido en los brazos cariñosos de su buen pastor Jesucristo. Es palabra del Señor. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Duros de servir incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Demos gracias al Señor por su palabra santa. Gracias, hermano. Nuestra segunda lectura nos va a leer nuestro hermano Emanuel. Buenos días, iglesia. La segunda lectura se encuentra en 1 Pedro 2, del 19 al 25. Pedro nos anima a seguir a Cristo, nuestro buen pastor, que nos redimió con su sufrimiento y muerte en la cruz, especialmente en medio de las tribulaciones. Aquí en este mundo podemos aferrarnos a Él con la seguridad de que la salvación es nuestra por medio de Él. Así dice la palabra del Señor. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es palabra del Señor. Hermanos, digamos el gradual de manera antifonal. Cristo ha resucitado entre los muertos. Dios Padre le ha coronado de gloria y honor. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Aclamación del Evangelio. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos y hermanas, para escuchar el Evangelio del evangelista Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. En dos parábolas, Cristo nos dice que Él es la puerta del redil y que también es nuestro buen pastor, el cual nos cuidará siempre. Nos amó nuestro buen pastor hasta que dio su propia vida para salvarnos. Estas palabras de nuestro Padre Celestial. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará los pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y cantemos juntos el himno del sermón, El Buen Pastor.
con su muerte ha redimido a los hombres del pecado. Y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Ellas conocen mi voz, yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre, y así como Él me conoce. Yo soy la puerta. Quien entra por mí está salvo, encuentra en mí su alimento y tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina. Ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado. Y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos diste al único y buen pastor que nos guía por caminos de justicia, mejorando nuestras imperfecciones cada vez, haciendo que podamos vivir en paz, porque en el amor se vive en paz. Diferente es cuando tú nos pones dificultades en el camino, muchas veces insalvables para nosotros, pero siempre al frente está nuestro buen pastor para guiarnos, para tomarnos de la mano o a veces incluso cargarnos por el camino para poder entonces transitar por sendas de justicia en amor a su nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos has dado todo, incluso salvación y vida eterna en nuestro buen pastor. Te damos gracias por este momento en que nos permites aprender más de tu palabra, nos permites crecer en nuestra fe y nos permites llegar a proclamarla, porque eso en amor tú quieres que hagamos para que sean muchos más los que sean atraídos al redil. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, Jesús es el único buen pastor. Eso lo extractamos del texto hoy día de Juan 10, del 1 al 10,
donde hemos dividido este sermón en las partes que el texto nos va indicando. Primero, el texto nos dice que Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. Luego, él mismo desafía a conocer al malo, para que entendamos que verdaderamente hay quien daña a sus ovejas. Y finalmente, Cristo nos enseña que verdaderamente Él tiene una relación íntima con sus ovejas. Y nosotros lo sentimos. Y como conclusión, guardamos la fe. Vamos caminando a la vida eterna y en este peregrinar del mundo tenemos la urgencia de evangelizar para que muchas más ovejas puedan llegar al redil. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutémosla. La pregunta que hoy día nos lleva a la meditación: ¿conocemos realmente la voz de quien guía tu vida? En un mundo donde innumerables voces compiten por nuestra atención, voces de ideologías, de filosofías vacías, de promesas políticas y de falsos profetas, esta pregunta claramente no es retórica, es vital, es urgente, es eterna. Vivimos en una era donde el ruido ahoga la verdad y donde el alma humana desorientada y herida busca desesperadamente un guía confiable. El texto de hoy nos revela que ese guía existe, tiene nombre, tiene voz y nos conoce por cada uno de nuestros nombres. Dice Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Esta es la voz de Jesús nuestro Señor, resucitado, hablando en la temporada de Pascua, tiempo de victoria sobre la muerte y el pecado, recordándonos que Él es el único acceso legítimo al Padre y a la vida verdadera. Meditemos juntos esta palabra, sabiendo que la ley nos desnuda y el Evangelio nos viste de gracia. Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor. La puerta estrecha que el hombre natural desprecia. El Señor Jesús comienza con una imagen precisa. El redil, la puerta y el pastor. En el contexto judío del primer siglo, el pastor dormía a la entrada del redil, convirtiéndose literalmente en la puerta. Ninguna oveja podía entrar ni salir sin pasar sobre él. Jesús aplica esto mismo a sí mismo con soberana claridad. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí opera la ley en su función más precisa. Hay una sola puerta, no dos, no muchas. La ley específica nos confronta. El orgullo humano quiere construir su propio camino a Dios, ya sea por las obras, por la religiosidad, por la moralidad propia o por la filosofía. La ley nos dice que ese camino no existe. Toda entrada que no sea por Cristo es intrusión, es robo
y violencia espiritual. La ley general también resuena. Toda la humanidad en todo tiempo y cultura ha intentado escalar el muro hacia Dios por sus propios medios. La Torre de Babel no fue un evento histórico, es la imagen del corazón humano en rebeldía permanente contra su Creador. Cristo nos invita a conocer quién es el buen pastor, el pastor que llama por nombre. Juan 10:13 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué consuelo tan profundo encierra este versículo? El buen pastor no gestiona rebaños anónimos. Él conoce a cada oveja por su nombre. Esto es el evangelio específico. Jesús te conoce a ti, con tu historia, con tus fracturas, con tus miedos nocturnos y tus dudas silenciosas. Te llama por nombre. En la resurrección de Cristo sellada en la Pascua gloriosa, esa llamada se hace irrevocable. Ninguna oveja llamada por el buen pastor puede ser arrebatada de su mano. El Evangelio general proclama que este mismo Jesús resucitado llama hoy a hombres y mujeres de toda nación, tribu y lengua. Su voz no conoce fronteras geográficas ni barreras culturales. La palabra proclamada en la predicación es su voz, y donde esa palabra se predica fielmente, las ovejas la reconocen y responden. Hagamos una breve aplicación. En el mundo de hoy, saturado de pastores digitales, influenciadores espirituales y líderes carismáticos que ofrecen verdad personalizada, la pregunta del creyente debe ser siempre: ¿habla conforme a las Escrituras? ¿Lleva esta enseñanza a la cruz y a la resurrección de Cristo? ¿O me lleva a mí mismo a mejorarme de alguna manera especial? El discernimiento espiritual no es un lujo, hermanos, es una necesidad. Cristo por esto nos desafía a conocer quién daña a sus ovejas. Nos dice como ley específica: el ladrón viene a destruir. Juan 10:10a nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Con esta frase Jesús no habla metafóricamente, habla de una realidad espiritual activa y peligrosa. Los falsos pastores, sean líderes religiosos, corruptos, ideologías que prometen liberación sin cruz, o el propio Satanás disfrazado de ángel de luz, como nos dice 2 Corintios 11:14, tiene un programa definido: hurtar, robar la fe y la verdad, matar, destruir el alma con falsa esperanza y destruir, arruinar para siempre la relación del hombre con Dios. La ley general nos enseña que la Escritura advierte consistentemente sobre este peligro. El profeta Ezequiel proclamó el juicio de Dios sobre los pastores que explotaban al rebaño en lugar de nutrirlos. Dice Ezequiel 34:2: «Ay de los pastores de Israel
que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Ese patrón se repite en toda la historia de la redención, porque el enemigo nunca cambia de estrategia. Entonces, Cristo desafía a conocer al malo, quien daña a las ovejas. El evangelio específico, la voz que las ovejas reconocen y del que huyen. Nos dice Juan 10:5, y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el evangelio resplandece. El Espíritu Santo, concedido en el bautismo y alimentado en la palabra y los sacramentos, capacita a las ovejas de Cristo para discernir, para aprender más acerca de la santa palabra. En Cristo conocemos al que tiene la voz para enseñar. En Cristo podemos encontrar el camino a vida y vida eterna. Lamentablemente, de alguna manera, esto nos da una lección trágica. Las ovejas son animales simples, no tienen una gran inteligencia, se dejan llevar con facilidad, comen cabeza abajo y por tanto van comiendo y puede haber un despeñadero y no lo ven, y comen y caen por el despeñadero. No son muy inteligentes, de verdad. No tienen gran capacidad. Y sin embargo, son capaces de conocer la voz de su pastor. La pregunta legal sería, ¿y qué de nosotros, hermanos? Claramente los que conocemos, los que estamos acá, conocemos la voz de nuestro pastor y la escuchamos, y la creemos y confiamos en ella. Pero hay tantas ovejas en el mundo que son aún más simples y menos inteligentes que las verdaderas ovejas, porque se dejan llevar por la voz del que les ofrece cosas que no son posibles. Vemos en los países, ¿verdad? Cuando en un momento les ofrecen de todo y les dan de todo hasta que ya no queda pasto, porque no hay quien trabaje para que ese pasto crezca. Y cuando no hay pasto, entonces todo lo que se ofreció ya no sirve, porque no hay. Y entonces, ¿qué se produce? Hambre, confusión y diversos problemas de todo tipo. En cambio, tenemos a un buen pastor que nos lleva a los pastos que están crecidos, que tiene la capacidad de buscar, quizá incluso de transar, donde pueda dar de comer a sus ovejas adecuadamente. Tal vez haya que cruzar caminos pedregosos, haya dificultades en la vida junto a este pastor para llegar a ese lugar de buenos pastos. Pero nosotros los cristianos sabemos que todo el peregrinar de nuestra vida nos llevará a algo mejor. Por eso hay que cuidarse en esta vida de no solamente trabajar para lo que perece, no solo llenar el estómago y la cabeza con ideas vagas que nos producen un canto de sirenas, sino que muchas veces esforzarnos, trabajar mucho más y escuchar
y darnos el tiempo para que nuestro buen pastor nos oriente, nos lleve, como él mismo lo dice, por el camino de verdad, de resurrección y a vida eterna. A veces un camino difícil, otras veces un camino agradable, pero las cosas son más difíciles cuando en nuestro corazón no albergamos la palabra de Dios y no confiamos en ella. Cuando no tenemos un asidero real, cuando no nos tenemos a qué aferrarnos de verdad. Cristo nos da toda la fuerza, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos gime interiormente para que busquemos siempre el camino correcto, para que el ladrón y el salteador no nos haga caer en sus redes, no nos lleve por el camino fácil que a la larga nos va a traer dificultades y temor. Sigamos, hermanos y hermanas, por el camino que Cristo nos ha trazado, por un camino de buenas obras que la palabra de Dios dice están listas y están trazadas por Dios desde el principio para nosotros. Dios desde el principio no quiere que nadie se pierda. Como muy bien dice 1 Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos llevados al arrepentimiento. Porque tal como oró nuestro vicario, en el principio Él nos hizo justos y perfectos, y hubiera sido suficiente. Pero en nuestra vida hemos experimentado cuántos regalos de Dios, cuántas cosas que Él nos ha dado para finalmente llegar a Cristo, para finalmente llegar a su muerte para nuestra salvación y a su resurrección como seguridad para vida eterna. Y hoy Él nos manda ciertamente predicar a otros para que seamos muchos los que sigamos este camino. Y también nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Aún hoy tenemos la promesa de que Él nos guía, de que Él nos toma de la mano, de que Él nos carga cuando sea necesario, pero Él quiere que siempre sigamos en su camino y lleguemos a su redil. Demos gracias verdaderamente por todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho por nosotros para vida y vida en abundancia. Jesús es nuestro único buen pastor. Amén, hermanos y hermanas. Primero vamos a escuchar el Salmo 23. Pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás
preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días, por largos días. Cristo tiene una relación íntima con sus ovejas y este es el evangelio central de toda esta perícope. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor no empuja a las ovejas desde atrás, no las amenaza. El buen pastor va delante de ellas. En la Pascua vemos consumado como Cristo fue primero a la muerte, abrió desde dentro y resucitó, y ahora está delante de nosotros esperándonos para vida eterna. Esa es la confianza que tenemos los que creemos en Él. Yo soy la puerta. El que entra por mí, entrará, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. La promesa es triple y completa. Será salvo. Salvación definitiva, justificación por gracia mediante la fe. Entrará y saldrá, libertad plena, la vida abundante del Hijo de Dios, y hallará pastos, sustento espiritual permanente en la palabra y en los sacramentos. Esta es la vida que Cristo vino a dar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos y hermanas. Y como siempre, los invito a orar de manera antifonal. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, el buen pastor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico de los Corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu espíritu.
Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta misma sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por la salud física y espiritual de Miguel y Ámbar, quienes están en recuperación, de Juan y Amparo, de Julio, Aracelis y Sofía, de Pedro y Daniela, de Emilia y Fernanda, de Andrés y Manuel, de Iván y Daniel. Oramos por tantos otros que también tienen dificultades, tanto físicas como espirituales. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos el Benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos juntos el himno de clausura, eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue.
sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Los invito a ponerse en pie, hermanos y hermanas, para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Como siempre, les deseo una muy buena y bendecida semana, que sigamos conectados a la palabra de Dios en este domingo del Buen Pastor y durante la próxima semana con nuestras clases. Bendiciones en su semana, muchas gracias y nos encontramos nuevamente en las clases en la semana. Gracias, hermanos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará.